La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación. El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación. Y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Nosotros también somos un altar al Señor individualmente. Sí, individualmente somos un altar. La Biblia dice que nosotros también como piedras vivas somos edificados para formar un templo santo en el Señor. Entonces, individualmente formamos también al templo del Señor. Individualmente formamos el altar. Entonces todo nuestro ser, dice la Biblia, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces si hablamos de la unidad en nuestro altar, que nuestro altar no puede estar dividido, entonces nosotros individualmente tampoco podemos estar divididos. ¿Qué significa eso? Bueno, hay quien está en el espíritu sirviendo al Señor, pero en el cuerpo sirve el pecado. Esto es realmente trágico, porque hoy en día vemos, como lo he dicho predicando, el evangeliquismo de muchos. Sí, porque así como se hablaba antes del catolicismo no practicante, donde una persona llegaba y decía, bueno, yo soy católico, y usted le decía, pero bueno, el catolicismo dice que debes hacer esto, esto, esto y esto. Y la persona respondía, no, es que yo soy católico, pero no soy practicante. Entonces, ahora eso se ha querido transmitir a la iglesia porque hay personas que con su mente sirven en el espíritu supuestamente a Dios, pero en su cuerpo usted ve que hacen otra cosa. Hay cristianos que viven siendo solteros, viven supuestamente adorando a Dios, pero viven en la fornicación o viven en el pecado, y usted se pregunta, pero ¿y esta persona será que no ha leído su Biblia? ¿Qué es lo que ocurre con él? De esta manera se ve de una forma escandalosa, pero también lo puede llevar a otro plano y también darse cuenta de que por un lado decimos que espiritualmente servimos al Señor y que amamos al Señor, pero en nuestra carne manifestamos otra cosa, porque en nuestra carne tenemos ira, tenemos resentimiento, no perdonamos a la persona que nos ha hecho daño, sin importar que nos pida perdón, sino que nosotros debemos perdonar. Entonces, ¿qué sucede? Nuestros sentimientos no están alineados en el altar. El altar tiene que estar completamente dedicado a Dios. Por eso dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, el espíritu en comunión con Dios, el alma, que son los sentimientos y emociones, también alineados con Dios, y el cuerpo también alineado con Dios. Entonces en la práctica, por eso dice, por sus frutos los conoceréis. El árbol malo se conoce por sus frutos malos y el árbol bueno por sus frutos buenos. Por sus frutos los conoceréis. Entonces nosotros debemos dar fruto en nuestra vida de que realmente somos un altar viviente. Y es que donde quiera llevamos adoración y servicio al Señor. Donde quiera que vamos, estamos reflejando la gloria de Dios. Lo reflejamos en nuestro cuerpo, lo reflejamos en nuestras emociones, porque cuando alguien nos ofende, nos quedamos callados. Cuando alguien nos provoca ira, nosotros guardamos silencio. Entonces, allí cuando alguien ve, dice, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Es que usted está subiendo su alabanza y su adoración a Dios, que no solamente son unos coros, unos cánticos o unos himnos de gloria y triunfo, sino que es presentar realmente su cuerpo en sacrificio ante Dios por el pecado. El sacrificio de Cristo fue el único sacrificio que nos dio limpieza de nuestros pecados. No debo realmente pensar en ningún momento que mi sacrificio va a llevarme a la santificación. No, la santificación la llevó el sacrificio de Cristo, único e irrepetible. Pero ahora yo me sacrifico para no participar del pecado. Y aunque mi carne se sienta atraída hacia el pecado, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna.
Entonces voluntariamente me aparto de aquellas cosas que yo sé que no le agradan al Señor, a pesar que mi carne la quiera. Entonces yo no puedo servir con la mente a la ley de Dios y con mi cuerpo a la ley del pecado, así lo dice la Escritura. Entonces yo en conjunto tengo que estar unido en mi servicio a Dios, en mi ofrenda agradable a Dios. Eso incluye mis pensamientos. Entonces hay gente que no lo exterioriza, pero lo piensa. Y fue lo que ocurrió cuando el Señor Jesucristo dijo, ¿por qué están cavilando eso en sus pensamientos? Él, conociendo los pensamientos de aquellos que estaban a su alrededor, sabía lo que ellos estaban pensando, que era contrario a Dios. Y entonces no puedo tener en mi mente aquellos pensamientos que no son gratos a Dios. Debo aprender a disciplinar mi pensamiento. Por eso dice la Biblia que debo llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Entonces eso debe ser una disciplina, porque como yo me he acostumbrado a vivir toda mi antigua manera de vivir, toda mi antigua vida, la he tenido en pensamientos humanos. Entonces ahora debo empezar a pensar como nos dice la Biblia que debemos pensar. O sea, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre. Si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, si mi mente no está alineada con estos pensamientos de Dios, entonces también mi altar está dividido. Hay piedras sueltas que debo reunir para que realmente en conjunto, espíritu, alma y cuerpo, espíritu, pensamientos, deseos y manifestación en mi cuerpo, estén todas armónicas, guardadas en la comunión con Dios. Entonces, donde quiera que vaya, seré un altar que desprende el aroma de la presencia de Dios, porque el fuego de Dios estará presente. Muchos están pidiendo unción y quieren que fuego descienda para que cuando ellos oran la tierra tiemble, para que los muertos resuciten, para que los enfermos se sanen. Yo quiero fuego de la presencia de Dios. Yo quiero el fuego que consume el pecado, el fuego que consume el temor, que consume el miedo, que consume los celos, que consume la ira, que consume la desconfianza, que consume la malicia, y que realmente el fuego de Dios arda en mí, porque soy una ofrenda agradable al Señor. Esa debe ser nuestra oración y debe ser nuestro retorno al salir de casa. Cuando regresemos a la congregación, cuando Dios lo permita, entonces sea porque nuestros altares, tanto familiares como individuales, están restaurados. Y yo he entendido lo que es la comunión con Dios, entonces tendré una iglesia unida, regresaré a la congregación, pero ahora no a pelear, ahora no a juzgar, ahora no a señalar, ahora no a condenar, ahora no a formarme en grupos, sino ahora a ensamblarme dentro del perfecto, glorioso y maravilloso cuerpo de Cristo. Qué maravilloso es el Señor. Ahora dice que la oración de Elías, allí en los versículos que leíamos hay algo glorioso. Dice, respóndeme Jehová, respóndeme, es el verso 37, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Es decir, que cuando se edificaba ese altar era para que el corazón de ellos se volviese a Dios. Ese era el deseo de Dios. Por eso le ordenó a Elías hacer todas esas cosas. Y lo que el Señor quiere con un altar restaurado es que el corazón del creyente vuelva a Él. Es que el corazón del cristiano vuelva a Él. Es que Dios está permitiendo toda esta sacudida en los últimos tiempos porque hay que volver al primer amor. Porque muchos de nosotros nos hemos convertido en tibios, donde con la mente supuestamente le estamos sirviendo a Dios, pero no es verdad. Con el corazón no amamos realmente al Señor, sino que en el corazón lo tenemos dividido. Amamos al Señor y amamos al mundo. Amamos al Señor y amamos las cosas que no son de Dios. Entonces debo volver mi corazón a Él. Eso ocurre cuando un altar es restaurado. Vuelve el corazón a colocarse en Él. Antes teníamos el corazón un poco desviado, por decirlo de alguna manera eufemista.
Teníamos el corazón medio desviado porque teníamos el corazón puesto en el trabajo, teníamos el corazón puesto en el afán material. Ahora Dios nos ha llevado a casa para purificarnos y para que volvamos de todo corazón a Él. La Biblia dice que ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Y ahí aborrecer significa que lo amará menos. Y muchas veces está por encima nuestro amor por otras cosas o por otras personas que por Dios. Porque cuando Dios nos dice, entonces, entrégame eso, dame eso, despréndete de eso no nos queremos desprender, a eso no lo queremos dejar a un lado. Entonces eso está al mismo nivel o por encima de Dios. Y nada puede estar ni al mismo nivel ni por encima de Dios. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Es decir, que el amor a Dios está por encima de todas las demás cosas. Y cuando amo a Dios por encima de todas las cosas, entonces estaré listo para manifestar mi amor hacia los demás de forma correcta. Qué maravilloso es el Señor. Que nuestro corazón se vuelva a Él. ¿No cree usted que eso es el propósito? Ese es el propósito por el cual Dios también ha permitido todo lo que está permitiendo, tanto individualmente en usted, en mí y en el mundo entero. El trato que está teniendo con la iglesia es para que nos volvamos a Él de todo corazón. Es para que saquemos de nuestro corazón las cosas que no le agradan a Dios. Lo que entra en el hombre no contamina al hombre, sino lo que sale del hombre, porque del corazón provienen los adulterios, las fornicaciones, las hechicerías, las contiendas, los celos, las disensiones, las herejías. Todo eso sale del hombre y contamina al hombre. Ahora, eso está en el corazón del hombre. Lo que quiere decir que muchas veces no se ha exteriorizado, pero ya está allí. Entonces ahora, en este tiempo, nosotros debemos examinarnos a ver qué estaba en nuestro corazón. Porque allí he puesto siempre la ilustración que es como apretar un tubo de pasta dental. Lo que sale es la crema y si usted aprieta hasta lo más profundo, tiene que salir todo lo que está en el contenido de ese tubo. Así igualmente Dios nos exprime, nos está pasando por estos momentos para que se salga de nosotros todo lo que no es de Él y empiece a brotar confianza y empiece a brotar fe y empiece a brotar dependencia de Él. Pero si lo que brota es duda, es temor, es incertidumbre, es quejas, es desánimo, entonces eso estaba en el corazón y Dios quiere sacarlo. Quiere que nuestro corazón se vuelva a Él. En aquellos días el corazón estaba dividido entre Dios y Baal. Como ya dije, era la adoración que en esos momentos se prestaba. La oficial era la de Baal y la de Dios, el único Dios, Jehová, era clandestina. Entonces había muchos que estaban dudando y con un corazón dividido. Y Elías le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, sirvamos a Jehová. Y si Baal es Dios, sírvanle a Baal. Pero no le pueden servir a los dos. Y hay una iglesia tibia en estos tiempos que quiere servir al mundo y a las riquezas, quiere servirle a la fama, quiere servirle a la prosperidad y al mismo tiempo servirle a Dios. Y Dios dice que eso no puede ser. Entonces, o amas a uno o amas al otro. Entonces, o te dedicas continuamente y de forma práctica a la política, a la economía, a las cosas de este mundo y dejas a un lado a Dios, o te dedicas a Dios y a esto lo dejas en un segundo plano, lo dejas atrás. Entonces estarás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Él te añadirá todo lo demás. La iglesia tibia es la iglesia de los últimos tiempos. Es como aparece allá en el libro de Apocalipsis, el mensaje enviado a la iglesia de Laodicea. Entonces eran tibios y por ser tibios el Señor los vomitaría de su boca. Entonces ahora debo comprender que el Señor me pide una decisión y esa decisión es consagrarme a Él. Él quiere que la iglesia de estos últimos tiempos sea una iglesia de Él, que trabaje, sí, que permanezca todavía en este mundo, sí, pero estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo dedicados al Señor. Una iglesia santa que no tiene mancha, ni arruga, ni cosas semejantes. Oh, gloria sea dada a su nombre. Y termino diciéndole que cuando el fuego de Dios descendió
y cayó sobre el sacrificio. Entonces pasó algo, todo el pueblo cayó de rodillas y dijo: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Pero entonces ocurrió algo más. Dice que Elías, y esa parte nunca se nombra, dice que le dijo al pueblo: agarren a todos los profetas de Baal porque los voy a degollar en el torrente de Sison, en el arroyo de Sison. Y ellos así lo hicieron, los prendieron. Es decir, que aquello que los llevaba a pecar, aquellos que los llevaba a desviarse de Dios, reciben la orden de parte del profeta: agárrenlos, sométanlos. Eso no es otra cosa que el dominio propio en acción. Esa no es otra cosa que nosotros poder someter por el Espíritu las obras de la carne. Es someter a todo aquello que nos lleva a la desobediencia a Dios. Por eso dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Aquello que lo arrastra a pecar, los celos, los malos pensamientos, los malos deseos del corazón, la concupiscencia, lo que sea, préndalo, agárrelo, sométalo y degóyelo. ¿Sabe lo que es degollar? Desprender prácticamente la parte superior del cuerpo, es decir, la cabeza. La cabeza en la Biblia es símbolo de autoridad. Entonces, tome autoridad usted sobre aquello que antes le oprimía y le llevaba a pecar contra Dios. Le llevaba a servir a dos señores. Ya Dios le ha dado el dominio propio. Ejecutémoslo ahora. Sometamos ahora nuestra carne. Haced morir pues las obras de la carne, dice la Biblia. No lo va a hacer Dios, lo va a hacer usted con la ayuda de Dios. Lo voy a hacer yo con la ayuda de Dios. Quite la autoridad de sobre usted que tiene los malos pensamientos, los celos, la ira, la contienda, el enojo, la blasfemia, la hechicería, todas aquellas cosas que antes lo controlaban. Ahora ejerza autoridad sobre ellos. Ya ellos no tienen autoridad sobre usted. Si usted decide prenderlos y degollarlos, si usted tiene un altar ordenado, usted va a poder prevalecer contra la carne. El pecado no prevalecerá contra nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Qué glorioso si podemos comprender esto. Y dice que el fuego descendió sobre el sacrificio. ¿Sabe qué? Que esta iglesia que restaure su altar es una iglesia que no va a tener que gritar mucho, que no va a tener que armar mucha parafernalia, no va a tener que hacer muchos shows, no va a tener que insistir tanto para que la gloria de Dios esté manifiesta, sino que cuando usted restaure el altar, automáticamente la presencia de Dios está. Entonces esa es la iglesia donde las almas se arrepienten, esa es la iglesia donde se consolida el amor, esa es la iglesia que crece en el amor del Señor y también en las bendiciones que Él da. Ese es el creyente que crece no por su fuerza, sino por la bendición que Dios derrama. Es la iglesia que arde en el fuego de la pureza, de la santidad, de la consagración y del avivamiento, porque Dios está presente. Lo único que hay que hacer es ocuparnos en restaurar el altar. Restauremos nuestro altar y el altar se restaura, repito, tanto individual como familiar como iglesia, en la unidad. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso pide el Señor, es lo que Él desea para derramar su fuego en estos postreros días. Que nuestro altar sea restaurado en la unidad. Que Dios le bendiga grande y poderosamente. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Que este sea el tiempo de restaurar el altar en la unidad. Examinémonos en casa y démonos cuenta si realmente nuestro altar está restaurado o está esparcido. Si está esparcido, hay un tiempo para todo, hay un tiempo para esparcir piedras. Así lo dice literalmente el libro de Eclesiastés, y hay un tiempo de recoger piedras. Dios permitió en un tiempo que viviésemos en las divisiones y nos toleró. Ahora llegó el momento
de recoger las piedras y restaurar el altar.